estamos de regreso. Dios le bendiga a todos. Dios esté de continuo con nosotros. Así que gócese, abra su corazón, abra su mente, abra su alma para recibir la palabra de nuestro Señor. Y que sea Él y su palabra quien escudriñe nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón en lo más profundo de nuestro ser. Pues su palabra dice que su palabra es más cortante que una espada de dos filos, que penetra el corazón y hasta el tuéstanos de nuestros huesos. Así es que hoy vamos a estar aprendiendo muchas cosas. Esperamos en el Señor que usted pueda prestar atención y abrir el corazón espiritual que hay en nosotros para que pueda entender el mensaje que el Señor quiere regalarnos a través de esta palabra. Amén. Amén. Así que vamos a estar orando y alabando al Señor en este tiempo. Dios le bendiga a todos, hermanos. Seguimos adorando, ahí, dándole gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo con nosotros. Está bien. Reclámale al cielo lo que es tuyo. Ya lo declaraste así será. Voy a pedir disculpas de antemano porque tengo un poco de gripe y se me puede escuchar de vez en cuando un poquito difónica. Dios le bendiga por ahí. Vamos a orar para poner esta hora, este momento en la mano de Papá Dios, Amén. para que Papá Dios continúe haciendo su obra. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Te damos gracias por esta noche, esta Sí, Señor. tarde hermosa, Señor, que tú nos has regalado para llevar el mensaje, Señor, a aquellos que necesitan hoy. Esperando, Señor, que tú toques cada corazón, Sí, Señor. cada alma, Señor, que necesite escuchar, que necesite un levantamiento, Señor, aquellos cristianos que se han desaparecido, Señor, que te han caído, que ya han dado vuelta atrás, Señor, ha vuelto al lodo, Señor. Por ello te pedimos, Señor, que tú rectifiques, Señor, le dé una próximo chance, Señor, para continuación. Pero gracias, Señor, protege a la familia que van a escuchar, a aquellos también, Señor. Especialmente, Señor, allá en Venezuela, Señor, que hay muchas personas sufriendo en este momento, todavía de esa catástrofe, Señor. Pero sabemos, Señor, que estamos agarrados de tus manos, que todo tiene que pasar por alguna razón en algunos sitios, para entender que no somos hierros, sino humanos, Señor, que necesitamos más de ti y en medio de este mundo. Que somos pasajeros en este mundo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor Jesús, ponemos todo en tu presencia en el trono celestial, para que tú, Señor, hagas, Señor, tu santa voluntad. Amén. 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 Mi amor, tú puedes poner la alabanza de Jesús Adrián Romero, tal como soy. Sí. Vamos a tener una alabanza, adoración. Vamos a meditar en ella porque en esta alabanza vamos a empezar a entender el plan que Dios quiere hacer con nosotros a través de su palabra. Y lo primero que nosotros debemos de es entregar todo nuestro ser, rendirnos a Él y entregarnos tal como somos. Amén. Él hará todo lo demás. Así es. Yo Gracias, Señor. Aceptamente. Venga, Señor, me presento delante de ti. agradable en Que tu tú seas honor, obrando, Señor, grato en nosotros, en perfume. nuestra vida. Yo quiero ser, Señor. Aleluya. Entiende mucho dispositivos. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Señor, que tú escudriñes nuestro corazón.
y veas en él si hay Aleluya. pecado, si hay cosas que no. Perfecto Señor, quiero sentir algo más agradable de tu presencia, Señor. Aleluya. Algo que comprenda como gasto yo sé que cuesta, Señor, que cuesta, que duele, Padre, pero ayúdanos, Señor. Si la tierra es de la fidelidad, te más de es tuyo, Señor. ¿Qué tengo yo, Señor, para darte si todo es tuyo, Señor? Te nada que entregar a que mi corazón te entrego todo a ti. Solamente tal como soy. Oh, gracias, Señor. Acéptame como ofrenda, un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Aleluya. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oh, Señor. Como soy, Señor, nada que pensar, tengo ansia, más que te es tuyo, Señor. Somos tuyos, Señor. Y como soy, Señor, y nada que pegar, que corazón. Con perfección, tal como todo. Sí, Señor. Haz de mí, Señor, la persona que tú quieres, Señor. Oh, haz de mí, Señor, esa persona de los gratos delante de tu trono, de tu presencia, Señor. Porque yo quiero ser grato, pero yo quiero ser. Oh, Dios. Oh, saca toda iniquidad, todo pecado, Señor. Toda transgresión que impide de tu presencia y tu Espíritu Santo en nosotros. Padre, que tu Espíritu Santo no sea conflictado por nuestros actos, por lo que decimos o por lo que hagamos, Señor, sino más bien que podamos glorificarle, Señor, por quienes somos en ti. Oh, Santo eres, Señor. Grato, Aleluya. El Señor. Yo quiero ser, Señor. Santo eres, Señor. Aleluya. Alabanza al Rey que vive, que reina por los siglos de los siglos. A ti, Rey, oh Jesús.
Porque no hay uno fuera de ti, Señor, que pueda hacer lo que haces. Tú eres quien transforma, que liberta, que sana, que salva. Oh Señor, tú eres el que vive, el rey, el que ha de venir, eres tú, Señor. Aleluya, el que vino y pagó por mí. Gracias, Señor. Grato perfume, no quiero ver, Señor. Yo te alabo, Señor. Yo te alabo, Señor. Te puse a la gloria, Señor. Tu perfume. Yo quiero ser Señor. Aleluya. Aleluya. Dígale al Señor que usted quiere ser grato perfume. Convenza su corazón de que usted quiere ser grato perfume ante su presencia. Convenza su vida, su alma, en su interior, de que usted quiere ser grato perfume al Señor. Amén. Porque desde ahí empieza la transformación. Aleluya. Cuando nosotros decidimos ser, y la palabra clave es decidir ser grato perfume para el Señor. Bueno, el estudio de hoy se trata nada más y nada menos que amadores de sí mismo. Cuando el alma silencia la voz de Dios. Así que Va a estar muy interesante el tema, acomódense, un té, un café, lo que sea. que vamos a hablar largo y tendido. Vamos a Si se disfrutar. termina el tiempo aquí en la plataforma de Google, podemos volver a entrar porque el tema lo vamos a terminar aún sea por Facebook. Así Amén. que no se desconecte porque el tema está muy, pero muy interesante. Vamos, pastora, vamos allá. Eh, Para que los que me siguen también me escuchen acá. ok. Bueno, pues el estudio bíblico de hoy. Déjame decir, está muy preciosa. Dios te bendiga. Amén, gracias, amado mío. Vamos a empezar leyendo a 2 de Timoteo 3, 1 al 4. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los hombres serán amadores de sí mismos, amadores de los deleites, más que amadores de Dios. Y yo lo dejo ahí, usted lo sigue leyendo más adelante. Vamos a ver qué significa la frase amador de sí mismo. Definición, vamos a buscar lo que es la definición de esta frase en el versículo de Timoteo. Dice que en el griego significa philautoi. No sé si lo pronuncié bien, porque eso está en griego. ¿Y tú no eres griega? Yo no soy griega. Aparece en Timoteo, 2 de Timoteo 3 y del 1 al 4. Dentro de la lista de características de los postreros días, es notable que Pablo no describe a alguien sin ninguna relación con Dios, sino a alguien que coloca el amor propio, el placer y el deseo por encima de Dios. Es decir, en esta frase no se está describiendo a una persona que no conoce a Dios y que no ama a Dios. Está describiendo a una persona que coloca el amor propio, el placer y el deseo por encima de Dios. Segundo de Timoteo, ¿eh? Segunda de Timoteo 3 del 1 al 4. Déjalo aquí. El texto griego no dice sin amor a Dios, sino philedonoi, malón, o filoteoi, algo así. Lo puedes buscar, ¿eh? Eso está en la internet. Amadores de los deleites más que amadores de Dios. Es, ante todo, un problema de jerarquía del corazón, no de ausencia total de fe o conocimiento religioso. Dice el texto que en el versículo que leímos, que debemos saber que en los postreros días vendrán personas peligrosas, vendrán tiempos peligrosos, perdón. Los hombres serán amadores de sí mismos,
amadores de los deleites más que amadores de Dios. Es decir, que dentro del rebaño de la iglesia se están levantando personas amadores de sí mismos más que amadores de Dios. Amadores de sus deleites y de sus deseos, más que de la voluntad y de la palabra de Dios. Esta definición, perdón, es que estoy mala de la gripe. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5 también dice, debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, van a tener todo el plano religioso, pero su corazón no está conectado al propósito del Padre. Esta definición no contradice el mandamiento de Mateo en el capítulo 22, del versículo 37 al 39, que ordena amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. La Escritura presupone el amor propio ordenado y natural. El pecado no es amarse a sí mismo per se, no, sino que el yo usurpa el trono que solo le corresponde a Dios, convirtiéndose en el punto de referencia final para toda decisión, deseo e interpretación de la verdad. O sea, lo que yo siento es como yo interpreto que Dios me habla. O sea, nos vamos siempre como al plano emocional. Por eso es que el tema se dice cuando el alma silencia la voz de Dios. Y vamos a ver por qué. Vamos a hacer una pequeña síntesis de esa definición. Y es que amadores de sí mismo, en la frase amadores de sí mismo no hay ausencia de religiosidad. Puede ser tú puedes aparentar ser una persona piadosa. Es un desorden de prioridades. El ser amadores de sí mismo es un desorden de prioridades. El deleite propio antes que el de Dios. Eso es un desorden de prioridades. Condiciona el amor de Dios. Se le sirve mientras beneficia el yo. Muchos de los que conocemos vienen a la búsqueda del Señor porque tienen una necesidad, dígase ya espiritual, emocional o económica, buscando siempre el apoyo o la oración o la intercesión de la iglesia de Jesucristo para que el Señor obre a favor suyo. Luego que ya tienen su objetivo, luego de que ya tienen la bendición que el Señor ya ha provisto, entonces empieza la persona a retraerse de lo que fue beneficiado, de quien fue beneficiado, que fue del Señor. Bueno, ya yo obtuve lo que quise, ya no necesito al Señor. Hasta otro momento que me sienta atacado, invadido, con necesidad, con dolor o problema. Porque sabemos bien que esas personas que conocen a Dios, pero son amadores de sí mismos, no buscan a Dios simplemente con integridad, sino por beneficio. Se manifiesta en autosuficiencia, orgullo y resistencia a la corrección. Cuando esa persona amadora de sí misma no le gusta la corrección. Y en el Señor hay corrección. El Señor dice que al hijo que ama, corrige. Eso. Y a veces con vara. Dice, y con vara. Y no estoy hablando de golpe, estoy hablando de procesos. Porque muchas veces nosotros necesitamos procesos para madurar en la fe, para crecer como hijos de Dios. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo cuando nosotros nacemos, que tenemos un proceso de un mes de nacido, desde el día 1 de nacido hasta el día, hasta 12 meses del año, que tenemos el año. En ese proceso nosotros tenemos cambios, dígase corporales, pero también cerebral.
emocional, porque el niño empieza a tener diferentes transformaciones. Empieza a decir ma, pa, se sienta, empieza a tener una serie de alimentación diferente que al solo el seno. Empieza ya a pararse en su cunita, agarradito, y ya al año más o menos empieza a dar sus primeros pasitos. Es todo un proceso. La mamá no puede evitar, ni el papá, que ese niño se caiga, se dé un golpe o se enferme, porque cada proceso hace a esa persona mucho más fuerte. Cuando una persona se enferma de algún virus o algo, hay personas que desarrollan inmunidad a ese virus cuando le da un virus. ¿Por qué? Porque su propio cuerpo lo combate y se hace más fuerte. Por ejemplo, a mí me pasó eso con la ameba. Mi cuerpo se hizo resistible a la ameba. Si a mí me da ameba, es muy difícil que me mande a internarme porque mi cuerpo la puede combatir. Tiene el virus, esa bacteria en mi cuerpo que me ayuda a combatirla. Eso me dijo mi médico. Yo espero que sea verdad. Entonces, en eso me refiero. La escritura distingue con claridad entre el conocimiento religioso y la obediencia de corazón. Es posible acercarse a Dios exteriormente, con doctrina correcta, vocabulario espiritual y participación religiosa, y al mismo tiempo mantener el corazón distante y no rendido. Y muchas veces estamos equivocados con eso y creemos que estamos en lo correcto y criticamos o interpretamos cuando se nos da una palabra del Señor diciéndonos lo que estamos nosotros haciendo, confrontando nuestro interior, y lo cogemos personal. Lo cogemos personal con quien sea, porque yo entiendo que no es así. No recibo esa palabra porque no se trata de quien te la dice, sino de dónde viene. No es que te la dijo Dios, es que quién te la está diciendo. Y ese es un problema que tenemos nosotros como iglesia, que muchas veces no recibimos la corrección ni la dirección de nuestras autoridades, porque entendemos que están equivocados. Mas sin embargo, la Biblia dice que ellos son los que velan por las almas del rebaño. Son ellos los que darán cuenta del rebaño. Si usted no se somete a su pastor, siempre y cuando sea del plano bíblico, ¿verdad? Porque no le voy a decir haga lo que diga el pastor si no está dentro de lo que dice la palabra, que represente a Dios como su siervo, como es su siervo, no como el dueño de la obra de Dios, sino como el siervo de Dios que es. Entonces, usted está en desobediencia. Por más que usted vaya a la iglesia, se siente, ore, alabe a Dios y diga, pero si usted no obedece a su autoridad, usted está en desobediencia. Por todo, cuando usted lo quiera poner. Isaías 29:13 dijo, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Cuando usted tiene un mandamiento de temor, no es lo mismo que usted amar a Dios en temor. Cuando usted ama a Dios con su corazón, con entrega, con rendición, usted va a temer a Dios no por la ley, sino por amor. Y ahí es que el Señor nos quiere, rendidos a Él por amor, no por regla, no por mandato, por amor. Porque cuando usted va por amor, usted quiere hacer por amor a esa persona todo para agradarle. Porque lo hacemos cuando estamos enamorados. Es lo mismo con el Señor. Cuando estamos enamorados queremos que si le llamamos flores, que si un perfume, que si un regalo, que no hay ni un no ni un sí. No queremos discutir, no queremos estar en comiendo gallinas, ¿no? ¿Qué se dice? No sé. Es que tú eres británico. En dominicana se dice así, comiendo gallinas. Entonces, queremos tener siempre esta relación muy amorosa, muy fluyente en risas y gozo. Pero el amor, lamentablemente, no solo es risas y gozo, no.
El amor tiene dolor, tiene frustración, tiene entrega, tiene sacrificio. El amor tiene, mire, muerte, porque muchas veces hay que poner la vida por el otro. El que ama pone la vida por el otro. La Biblia nos dice que debemos amar a nuestro prójimo, así como Cristo nos amó, que dio su vida por nosotros. Y cuando Dios nos manda a amar así, nosotros no somos capaces de amar así, de poner la vida por el prójimo. Yo me voy a poner yo para que me maten a mí, que a ti no. No, nosotros no vamos a hacer eso. Olvídese que yo estoy consciente de que eso no lo vamos a hacer. Pero es así que Dios nos manda a amar. Es así que podamos entregar nuestra vida por otro. ¿Y usted sabe cómo usted puede entregar su vida por otro? Predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo y diciéndole a la gente que necesita a Cristo. Amén. Porque ahora el mundo no quiere saber de Cristo. Desde mucho tiempo, pero ahora los cristianos están siendo perseguidos en Europa, en muchos países de Europa, siendo acribillados, siendo matados, siendo perseguidos, solamente por ser cristianos y predicar el evangelio. Por amor a muchos que se pierden, ellos están perdiendo su vida. Esos pastores, esos misioneros, esas personas que están en esos países donde no se puede predicar y son ellos nativos de su propio país. Dígase Nigeria. Nigeria ha sido un país muy atacado. ¿Por qué? Porque es cristiano. Hay muchos cristianos que hay que la falsa religión no quiere que ellos prosperen. Entonces nosotros estamos en el ego, en el amarnos a nosotros mismos, en que Dios cumpla mis peticiones, en que yo necesito que Dios haga lo que yo quiero y lo que usted no vino aquí a hacer cosas mundanas, usted vino aquí a hacer un propósito. El propósito de Dios es que el mundo sea salvo, porque el mundo pasará y perecerá, dice su palabra, este mundo perecerá, mas la palabra de Dios nunca perecerá. Jesús cita este mismo pasaje en Mateo 15, versículos 8 y 9, para confrontar a los fariseos, personas profundamente religiosas, conocedoras de la ley, pero cuyo corazón operaba con una lógica distinta a la palabra. Los religiosos, que todo se tiene que hacer así porque está escrito así en una regla que le impuso principalmente un hombre. Pero cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, que vemos que la ley se confronta de otra manera, que es desde adentro del corazón, no de afuera, desde adentro del corazón, usted convence su corazón y su alma a ser rendido delante de Dios, es diferente. Porque una cosa es lo que usted diga y otra cosa es lo que usted, ¿verdad es? ¿Es verdad? Ezequiel 33, del 31 al 32 dice: y bien a ti como conviene el pueblo, y si se sientan delante de ti como pueblo mío, y oyen tus palabras, pero no la ponen por obra. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, y oyen tus palabras, pero no las practican. Amén. Es decir, este pasaje describe algo muy específico. Las personas disfrutan la palabra predicada, la sienten emotivamente hermosa, como una canción, pero no permite que produzca cambio real. El texto separa deliberadamente la emoción religiosa de la obediencia. Así. Sentí una emoción con esa canción, mire, eso me llegó al alma, pero sigo haciendo lo mismo. Y quebrantó mi vida esa prédica, pero sigo haciendo lo mismo. Y el Señor me habló, pero sigo haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo es que nosotros decimos ser conocedores del Señor, ser amadores de Él y poner nuestras necesidades, nuestro ego, nuestro yo, en primera instancia antes que a Él? Santiago 1, 22 al 24 dice: sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Santiago usa una palabra fuerte para logizomai, engañarse a sí mismo, mediante un razonamiento defectuoso.
sea, engañarse a sí mismo. Nosotros no podemos engañar a nosotros mismos. Nosotros engañamos a otro y nos engañamos a nosotros mismos con nuestra manera de pensar. Si no es un engaño externo, sino una trampa que la persona misma construye para sí, generalmente para evitar el costo de la obediencia. Eso es verdad. Hay gente que mejor prefiere engañarse y creer una mentira que se inventó para no pagar el precio de la obediencia. La obediencia es muy, muy dolorosa. No nos gusta obedecer. Yo le decía a estábamos hablando mi esposo y yo de camino esta mañana que íbamos al gimnasio. Y íbamos hablando sobre el pecado que Adán y Eva cometieron, porque estábamos hablando de un tema en específico. Y él hablaba sobre que mucha gente habla de la ciencia, pero la ciencia el hombre la adquiere cuando come el fruto del conocimiento, ¿verdad? Adquiere la ciencia, el Señor le da la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Pero era malo el conocimiento del bien y del mal. No, fue la desobediencia, la acción, la decisión que tomó Adán de comer algo que el Señor le dijo que no comiera. Porque la ciencia ahora la utilizamos ¿para qué? Para sanar, para generar cosas buenas también. Hay cosas malas que se hacen con ella, pero también se hacen cosas muy buenas. El hombre le da el uso que le da su voluntad. Cosas que no fueron hechas para eso, le dan el uso. ¿Por qué? Porque el pensamiento y el corazón del hombre está lleno de maldad y de pecado. Por estar lejos de Dios. Cuando tú estás lejos de Dios, tus pensamientos no son los de Dios. ¿Me quedé a dónde? Sí. Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, aprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobado, perdón, en cuanto a toda buena obra. Dicen que aman a Dios, que conocen a Dios, pero hacen todo lo contrario de glorificar y de exaltar el nombre de Dios. Habemos personas, voy a hablar de mí porque no quiero hablar que nadie entienda que estoy hablando de alguien específico, que por ejemplo decimos que creemos en Dios, amamos a Dios, pero en todas nuestras redes sociales no hay nada que hable de Él. Subimos estados que promueven las músicas del mundo, música que no tiene que ver con la adoración a Dios o con la sana convivencia con Dios. Porque hay canciones que usted diría, pero eso no dice nada malo. Claro que no dice nada malo. Pero exalta el nombre de Dios. ¿Se agrada a Dios de ese tipo de canciones? ¿Es bueno que usted haga lo que todo el mundo hace? La Biblia dice que todo me es lícito, mas todo no me conviene. Nosotros debemos de aprender a discernir entre lo que el mundo me deja a mí, me ofrece a mí para hacer, y lo que yo puedo hacer en el mundo que agrade a Dios. Así es. Porque usted no es que usted va a ser un preso de que yo no me puedo divertir. Claro, en Dios hay diversión. Dios es un Dios divertido. Dios es un Dios artista. Dios es un Dios alegre. La gente que lo ha pintado como un batuta y constitución, y si tú no eres de aquí, eres de allá. Porque no lo conocen. Porque no conocemos a nuestro Dios. Mira a ver si alguien está tratando de entrar. Porque me mandan un mensaje, no sé. Primera de Samuel 15, 22 al 23 dice: Saúl desobedece la orden explícita de Dios. Responde respecto a Amalek. Y luego intenta justificar su desobediencia como sacrificio religioso. Quiso justificar una orden directa de Dios a través del profeta Samuel con un sacrificio religioso. Samuel responde: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. La rebelión de Saúl no fue atea, fue religiosa.
Porque muchos pensamos que son los ateos, lo que gente que no cree en Dios que se revela. Todo el que cree en Dios está revelado cuando no hace lo que dice la palabra de Dios. Fue religiosa y condicionada a su propia conveniencia militar y política. Dios le dijo, no te lleve nada de lo que hay ahí. Acaba con todo. No. Agarró lo suyo. Y quiso venir como, sí, vamos a hacer una ofrenda al Señor con lo que tenemos. Para que el Señor se... No, el Señor no obra así. Si el Señor te dijo, ra con ra, es ra con ra, no es de que ni un chisma para abajo, ni un chisma para arriba con moña, no, es ra con ra. Porque en el Señor no hay media tinte, no hay grises. O es blanco o es negro. Entonces nosotros no sabemos jugar en eso. Porque queremos que todas las cosas sean como intermedias. Como, sí, yo estoy como con Dios, pero que también como que estoy con el mundo. Como que yo quiero agradar a Dios, pero también quiero compaginar con lo que el mundo hace. Porque yo quiero ser parte de lo que el Señor, de lo que el mundo quiere hacer conmigo. Porque me gusta. Claro, eso está en nuestra carne. Éxodo 32. El pueblo apenas liberado y testigo de muchos milagros extraordinarios, moldea un becerro de oro. No niega la existencia de Dios. Escuche esto. Fabrica una representación de la divinidad ajustada a su necesidad inmediata de control y visibilidad. Es la esencia de condicionar a Dios, de rehacerlo a la medida del deseo humano. El pueblo de Israel no negó a Dios, pero quiso encapsular a Dios en una imagen que ellos querían endiosar. Ellos querían tener un control de la divinidad de Dios y una visibilidad. Y Dios no se dejaba ver de nadie. Porque el que ve a Dios cara a cara cae como muerto. Dice la Biblia que muere instantáneamente. Condicionar a Dios significa presentarles términos. Bueno, obedecerlo si coincide con lo que ya se desea. Servirle mientras beneficie los planes propios. Y reinterpretar su voluntad para que se ajuste a la voluntad personal, en vez de someter la voluntad personal a la suya. Amén. O sea, nosotros queremos que la voluntad de nosotros, la voluntad de Dios se someta a la de nosotros. No nosotros a la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de nosotros a la voluntad de Dios. Por ejemplo, tengo a mi esposo aquí. Mi esposo quiere poner un restaurante. Yo quiero que él lo ponga. Oramos al Señor que sea su voluntad. Pero si no es su voluntad, Pablo no puede hacer ese restaurante porque él no quiere. Si es su voluntad, Dios va a arreglar todas las cosas a nuestro favor. Pero si no es su voluntad, Él no va a abrir puertas que nosotros no podamos manejar. Pero hay gente que se empeña en hacer lo que no es la voluntad de Dios. Porque Dios no nos mandó a nosotros textualmente, miren, ábranse un restaurante y no. Pero nosotros debemos que comer, ¿verdad? Y tenemos ambiciones como cualquier persona, ¿de qué? De llegar un poco más lejos, poder tener más para ayudar a otros. Porque de todo lo que el Señor nos da es para compartirlo con los demás. Entonces, si Dios lo permite, gloria a Dios, aleluya. Pero si Dios no lo permite, yo no voy a imponer, ni Él va a imponer su voluntad de cumplir un sueño que entorpezca el propósito de Dios en nosotros. Never. Porque los sueños del ser humano son perecederos. Porque cuando usted se muere y usted entabla una empresa, usted se muere, la empresa queda en manos de otra persona. Pero su vida eterna fue descuidada. ¿Por qué? Por usted dedicar el tiempo o no hacer el propósito del cual Dios lo mandó a hacer primero. Porque Dios es que no está en contra de que usted cumpla un sueño, pero si está por encima del propósito de Dios, no es de Dios. No va. No va. No se pinte que no va. O sea, no se vista que no va, que dice. Perdón. Malaquías 1, del 6 al 8. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy el padre, si yo
si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y cuando ofrecieres el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecieres el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti y lo hará acepto? El pueblo ofrecía culto, pero reservaba lo mejor para sí mismo, entregando a Dios lo sobrante. Es una imagen precisa de la fe condicionada. Religiosidad sin sacrificio real. Ay, Dios, Señor, tú estás dando duro. Religiosidad sin sacrificio real. Cuando nosotros abordamos todo lo que es religioso sin tener un sacrificio real de nuestra vida en Cristo, de lo que nosotros estamos dispuestos a pagar y a pasar y a atravesar por amor al propósito, al ministerio de Jesucristo establecido cuando Él vino, porque este es un ministerio que lo estableció Él. Tomó 3 años para Él establecerlo, pero lo delegó sobre todo aquel que creyere. No fue sobre solo los apóstoles, sobre todo aquel que creyere y predicar el evangelio por donde quiera que el Señor te envíe. Ese fue el mandato que el Señor nos dio. Usted puede hacer eso primero y luego todo lo demás, porque es que estamos en el tiempo sobre el tiempo. ¿De qué? De que Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta, y si usted no entiende que el tiempo se está agotando y que usted necesita cambiar su mentalidad, la mente de Cristo, cambiar su vida a la vida eterna, entonces usted está perdiendo el tiempo siendo amador de sí mismo. Mateo 7, 21 al 23 nos dice: no solo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ay. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así es. Y estaban en la iglesia, orando, y estaban en la iglesia, hablando de la ley y diciendo lo que dice la palabra, pero y su corazón, y su vida, y su interior, y su alma, su mente fue transformada, fue revelada a Dios como, y entregada, fue rendida a Dios como debió de ser. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, la sana doctrina no la sufrirán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. Comezón de oír describe un apetito espiritual dirigido por el deseo, no por la verdad. Se busca activamente un mensaje que confirme lo que ya se quiere creer, y se descarta al mensajero o al texto que confronte, dígase en la palabra o a Jesucristo. Entonces, cuando nosotros perdemos lo que es la visión de la palabra y el propósito de Dios, siendo nosotros conocedores del Señor, para nosotros inventarnos o adoctrinarnos nosotros mismos como nosotros creemos que nos debemos de adoctrinar, no como dice la palabra. Porque nosotros tenemos autoridades, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, que debemos de ¿qué? De dar honra, respeto y obediencia en ambas partes, porque usted tiene que respetar al gobierno y obedecer la ley que establece el gobierno y honrar al gobierno de su país, a menos que, ¿verdad?, sea un dictador, ¿cómo que se dice? Un dictador que esté matando a la gente, que usted tenga que, como pueblo unánime, juntos, decir eso no es así, eso no está bien. Porque cuando hay alguien que está haciendo la cosa que no es como la palabra dice, se puede contradecir. No, así no que dice la Biblia. Yo conozco la palabra. La palabra de Dios dice esto, pero usted tiene que tener cuidado con lo que usted va a hacer. Y mucho más a un líder espiritual. Porque el Señor va a corregir a ese líder si está equivocado. Si lo hizo mal, el Señor lo va a corregir.
Pero si no lo hizo mal y usted está haciendo su cosa por la carne y su ego, tenga cuidado. Tenga cuidado. Aquí dice, algunos comentaristas teólogos como A.W. Tozer dice la búsqueda de Dios. Él distingue entre el conocimiento acerca de Dios y la comunión real con Dios. Advierte que buena parte de la vida cristiana contemporánea sustituye el encuentro genuino y transformador por una rutina religiosa, la actividad y el vocabulario correcto, sin que el corazón sea realmente tocado ni sometido. Estamos en una vida religiosa totalmente sometidos ahí, haciendo todo lo que dice que hay que hacer, pero su corazón no está sometido. No, su corazón no está realmente tocado ni sometido, rendido a Dios. Charles Spurgeon, en numerosos sermones sobre Santiago 1, él advierte contra el oyente que se reconoce en el espejo de la palabra. Se ve su mancha, su necesidad, pero se aleja sin limpiarla, quedando exactamente igual que antes de escuchar. Para Charles, esta es una de las formas más peligrosas de autoengaño religioso, porque produce la sensación de haber tratado con Dios sin haber cambiado nada. Sí, porque habemos gente que decimos, no, yo hablé con Dios, Dios me dijo esto y yo hice esto y ya. Pero seguimos con el mismo viejo hombre arriba. Con el espíritu de chisme, con el espíritu de contienda, de enemistades, del tú me dices, yo te digo, no te recibo, no soy tolerante. Con ese mismo espíritu. Y cuando nosotros tenemos las obras de la carne manifiesta, ¿no? El fruto del espíritu no puede sobresalir. El fruto del espíritu, dígase mansedumbre, benignidad, amor, templanza, fe, dominio propio. Faltan ¿cuántos? 3, son 9. Ayúdenme. Eso mismo, no me acuerdo de los otros, pero ustedes saben que son 9. Entonces, nosotros debemos de practicar lo que es el fruto del espíritu para que la obra de la carne sea muerta en nosotros. Que es pleito, contienda, chismosería, idolatría, brujería, que homicidio, de todo lo que tenga que ser, que es malo. Ese sí es un nombre complicado para yo decirlo. Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer. Él habla sobre el precio de la gracia. Acuña la expresión gracia barata, el perdón y la misericordia de Dios recibido como cobertura para mantener al yo en el centro de la vida, sin discipulado real ni renuncia. La gracia verdadera, en cambio, cuesta, porque exige destronar al yo y seguir a Cristo con obediencia concreta. Esa es la gracia. Porque la gracia que dice, no, yo puedo hacer todo lo que yo quiera porque Cristo ya lo pagó todo. Eso no es gracia. La gracia es que usted se destrona de usted mismo y pone en usted mismo, pone a Cristo a reinar. Y aquí se hace lo que dice Cristo. Yo no soy yo, ahora Cristo vive en mí, dijo Pablo. Entonces nosotros queremos venir a Cristo para gobernar a Cristo y dame una casa, y dame un carro, y dame esto, y dame lo otro. Como que Él tiene una varita mágica. Y no es así. Escúcheme, que yo me pongo como... Me emociono hablando de la palabra de Dios. Como que está peleando, pero es que estoy hablando de Dios. Y eso me emociona. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el que la habla, la siente. El que lo conoce, siente su palabra. Tradiciones reformadas. La tradición calvinista sitúa el amor propio desordenado en la raíz de la idolatría. Oye, el amor propio desordenado en la raíz de la idolatría. Eso está en la idolatría, cuando usted se idolatra a sí mismo. El corazón humano es descrito como una fábrica perpetua de ídolos, moldeado
constantemente, moldeando constantemente representaciones de Dios o sustitutos de Dios, conveniente al deseo propio, en vez de someterse a la revelación tal como es dada. Nosotros queremos hacer de todo pasaje que oímos por ahí una doctrina. Muchos de los ancestros de nosotros, de nuestros antepasados, se creían, creían que cuando tú hacías algo, te daba una cobertura, como una cobertura de seguridad. Por ejemplo, un azabache. Te ponen un azabache al niño para protección. Una manita, un puñito negro. Usted me puede decir a mí qué fuerza tiene un puño negro de plástico con una cinta roja para cuidar a un ser que lo creó Dios, que no tuvo nada que ver con ese puñito. O dígase, una mate sábila en el frente de la casa. O una escoba para en una esquina. Esas son cosas que se fueron haciendo y se fueron creyendo como ritos o cosas para protección del hogar que no son bíblicas. Pero muchos cristianos lo hacen eso. Hay muchos cristianos que hacen ese tipo de cosas porque fueron pasadas de generación a generación. No, porque eso son cosas espirituales también. Sí, son cosas espirituales que no tienen que ver con el propósito y el plan de Dios. Hable con Satanás con esa cosa, porque el poder de Dios no está en un palo, en una escoba, ni en un puñito plástico. Si usted encapsula a Dios en lo que usted cree que Dios es, usted está limitando a Dios. Porque no hay nada que pueda explicar la soberanía y lo grande que es lo poderoso que es Dios. Con palabras no se puede, no hay forma de contener a Dios en una palabra. El Dios de paz os santifique. Eso es Tesalonicenses 5:23. Por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La escritura distingue el espíritu, alma y cuerpo. Son tres cosas diferentes. El alma contiene mente, voluntad y emociones. Fue diseñada para ser gobernada por el espíritu, generado y sometido a Dios. Regenerado, y sometido a Dios. No para gobernar por sí misma. Cuando el alma domina a la persona, interpreta la realidad e incluso a Dios mismo a través del filtro de sus deseos, sus emociones, sus razonamientos y autorreferente. Lo explico. El alma fue diseñada para ser gobernada por el espíritu que es regenerado y sometido a Dios. O sea, por la persona que se convierte a Cristo, el espíritu que es dado por Dios a nosotros, es quien gobierna nuestra alma, que está formada ¿de qué? De mente, voluntad y emociones. Entonces, ese espíritu que gobierna al alma es regenerado y sometido a Dios. Pero el alma no se puede gobernar a sí misma. Porque cuando el alma hace eso, lo que hace es que interpreta eso a la realidad de ella. Incluso a Dios mismo. Como decía ahorita, lo encapsula. No, porque Dios es así. Porque yo creo que mi Dios, el que yo creo, es de esta manera. No como dice su palabra. Y yo creo que porque Dios lo conoce y lo sabe todo de mí. Y Dios es amor. Pero realmente no conocemos a Dios. Estamos interpretando lo que nosotros creemos que es Dios. La voz del alma no es necesariamente mentirosa en el sentido de malicia consciente. Muchas veces es sincera, emotiva y hasta se expresa en lenguaje espiritual. Dios me dijo, siento paz. El problema surge cuando la voz se usa para ratificar decisiones ya tomadas por el deseo, en lugar de someterse a ser confrontada, corregida por la palabra objetivamente revelada.
Si usted decide hacer algo y la palabra de Dios lo confronta, usted mismo va a ser su propio referente, porque usted es amador de sí mismo. Entonces, si no, porque también la Biblia dice tal y tal cosa. O sea, usted no va a permitir que la palabra lo confronte al grado de usted saber que usted está equivocado. Porque a nosotros no nos gusta que nos digan que estamos equivocados. Al ser humano nos gusta que nos aplaudan y nos digan, usted lo está haciendo bien. Al ser humano nos gusta que nos digan que somos buenos, que lo hacemos bien, que somos los mejores. Eso es lo que a nosotros nos gusta. A nosotros no nos gusta que nos digan, usted lo hizo mal, usted habló mal, usted dijo esto mal, usted se comportó mal. Lo que hacemos es que quebrantamos el mandato de Dios y nos rebelamos contra Él y amamos más nuestra decisión en el deseo de la carne que la voluntad de Dios sobre nosotros. El discernimiento bíblico exige preguntar. El discernimiento bíblico exige preguntar. ¿Esta convicción nace de la palabra y me confronta, o nace de mi deseo y busca en la palabra una licencia? Porque queremos hacer lo que queremos hacer con una licencia de la Biblia. Estamos buscando un pase para hacer lo que vamos a hacer, para no sentirnos culpables y mal, porque también la Biblia dice eso. O estamos siendo convencidos por una palabra que nace de la palabra de Dios y que nos confronta. Mire, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con decir Dios me dijo. Y si Dios le habla a fulano, a mí también me habla. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Profundidad en términos de psicología cristiana. Autoengaño y sesgo de confirmación. La psicología cognitiva documenta el sesgo de confirmación, la tendencia natural de la mente a buscar, interpretar y recordar información de manera que confirme creencias o deseos preexistentes, descartando lo que los contradice. Eso es en el ámbito psicológico. Este mecanismo psicológico ilumina el diagnóstico bíblico de Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón humano no solo puede engañar a otros, tiene la capacidad de engañarse a sí mismo de forma consciente y convincente. Y le voy a decir por qué. Cuando yo era adolescente, yo me inventaba una mentira del tamaño del mundo. Y esa mentira la creía, yo misma la creía, para poderla contar. Para que todo el que estaba a mi alrededor creyera esa mentira que yo había inventado. Porque yo primero me la creía yo. Esa mentira primero me la creo yo y me la hago yo en mi mente, en mi mundo. Y después quiero que el otro la crea como yo la estoy creyendo. Y trato de convencer al otro de que fue así. Y así buscamos en todas las partes del mundo, de nuestra vida, en cada etapa, una mentira que se parezca a la verdad para confundir a otros, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Y qué hacemos con eso? Que Dios no está en nosotros. Dios no puede estar en la mentira. Por más que usted haga actos religiosos, usted tiene que revisarse internamente, íntegramente. Porque que usted cree en Dios no lo hace hijo de Dios. Que usted cree en la Biblia no lo hace hijo de Dios. Ni lo hace salvo. Nosotros tenemos que aprender a tener una relación íntima, genuina con nuestro Padre, sin dependencia de la religiosidad, sin quebrantar su palabra y reconocer su poderío sobre nosotros, porque nosotros somos nada en sus manos. Si a Él le diera su voluntad, con un chasquido de dedo, este mundo hace ¡puf! Todo el mundo se fue a pique ya. No hay nada que buscar. Pero Él tiene amor, un amor tan grande, que el pecado ha sobrepasado la gracia. El pecado ha sobreabundado en el mundo. Y todavía Él tiene misericordia. Todavía Él está mandando misericordia para este mundo. Porque Él quiere que la gente escuche el mensaje de salvación y sea salvo.
Racionalización. En psicología, perdón. ¿Qué te pasó ahí? La racionalización es un mecanismo de defensa mediante el cual se justifica una conducta o una decisión con razones lógicas o incluso morales, ocultando el motivo emocional real que la originó. Aplicada al ámbito espiritual, se manifiesta como una de las lenguas del lenguaje piadoso. Dios quiere mi felicidad. El amor de Dios lo tiene todo, lo entiende todo, perdón. Para legitimar decisiones tomadas primero por el deseo y solo después vestida de espiritualidad. Lo que venía diciendo. Nosotros hacemos la cosa racionalizándolo. Mire, no hay nadie que haya pecado instantáneamente. Todo el que peca es porque ya lo ha pensado o porque ya lo ha planificado. El pecado nace en el corazón. Y después que usted lo tiene en el corazón, viene aquí, para usted hace un plan. Y después que está aquí, usted lo hace con lo que sea que lo vaya a hacer. Sea con la mano, con los pies, con lo que sea. Lo ejecuta. Pero el pecado no se hizo pecado porque usted lo consumó. Es porque estuvo en su corazón primero. Porque Dios, el mismo Jesús dijo, que el que adultera, no solo el que adultera con una mujer peca, sino el que ya la deseó en su corazón. Es decir, que el pecado primero es aquí que está. No es con lo que usted hace. Ese hombre tiene, esa mujer tiene una buena reputación. ¿Y su corazón cómo va? Eso es lo que el Señor va a ver. Vamos a ver cómo está el corazón de esa persona. Está fiel a Dios, íntegro, entregado, reconciliado con su Padre, sumergido en Él. Hay que evaluar todos esos puntos. No hay que dar un testimonio solamente de que la gente lo ve porque religiosamente se porta bien. Pero ¿y su corazón? ¿Cómo va? Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y decisiones, no sois carnales. Cuando un hijo de Dios, o un cristiano, o una persona, miembro de la iglesia, todavía está en esos hábitos, es una persona carnal. Porque no es que no hayan conflicto en la iglesia, es que se puedan resolver de manera espiritual. Sin tomar decisiones que me puedan llevar a camino de muerte. Mucha gente decide tomar otra decisión por un error. Y no sale del templo. Dice que se va de la iglesia. Pero no se va de la iglesia, porque la iglesia es esa persona. Y dice, no, porque Dios está en todas partes y yo busco a Dios donde yo quiera. Si la Biblia dijera eso, no hubiera iglesia. Jesucristo no hubiese fundado la iglesia. Si eso hubiese sido verdad. No hubiese dicho a los apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, y todo aquel que en él crea sea bautizado. En mi nombre. En mi nombre. O sea, si eso fuera cierto, Jesucristo no había venido para acá a buscar qué. Porque si no necesitamos estar congregados unánime juntos como estaban los apóstoles después que él se fue. ¿A qué nosotros entonces? ¿Para qué existe una iglesia? La iglesia no es una congregación de perfectos santos. Es una congregación de enfermos buscando ser sanados. Yo misma, él mismo, todo el mundo, los pastores, los líderes, todo el mundo está ahí, aprendiendo, sanando, creciendo. Está terminado ahí. Entonces, el que pueda entrar de nuevo, si quiere, lo puede hacer porque se está acabando el tiempo. Nosotros debemos de aprender de ser consistente en las cosas de Dios.
sabios e espirituales. Discernir las cosas verdaderamente con la palabra, si eso es de Dios o no es de Dios, si eso viene de Dios realmente, esa decisión que yo estoy tomando viene de parte de Dios. ¿Qué conflicto o qué consecuencia yo puedo tener por una decisión que yo tome? ¿Dios está a favor o en contra de eso? O sea, son preguntas que nosotros debemos de hacer antes de tomar una decisión. Categoría Paulina. Categorías paulinas. Dice hombre natural, carnal y espiritual. Pablo distingue 3 condiciones. El hombre natural, gobernado enteramente por su impulso y ajeno al espíritu. Perdón. El hombre carnal que tiene fe, pero permanece gobernado en la práctica por su naturaleza caída. Y el hombre espiritual, cuya alma está progresivamente sometida al gobierno del espíritu. La persona amadora de sí misma, descrita en 2 de Timoteo 3, encaja frecuentemente en la categoría de carnalidad prolongada, fe genuina, coexistencia con un yo que se resiste a ser gobernado. Ay. A nosotros no nos gusta que nos manden. A nosotros no nos gusta que nos dirijan. A nosotros nos gusta dirigir. A nosotros nos gusta hacer que el otro pase vergüenza. Ah, mira, se equivocó, dijo tal cosa, no lo hizo bien. Criticar, a nosotros nos gusta eso. Criticar al otro. Decirle, meter el cuchillo. Cuando pasan cosas en el pueblo de Dios, usted ve que nosotros como hermanos, en vez de cubrir las faltas del otro, lo que hacemos es que tiramos los trapitos al sol. Y eso está mal en el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios está para ayudar a rescatar a aquellos que han fallado. Y yo lo veo mucho eso en las redes, como nosotros siendo el pueblo de Dios hemos dejado que la vanidad, que la farándula se apropie del propósito y del proyecto de Dios de salvar almas, enfocándonos solamente en lo que es terrenal, cotidiano. Si un pastor hizo tal cosa, si aquello pasó tal cosa. Por eso yo no soy cristiano, porque fulano hizo tal cosa. Dios no le va a pedir cuenta a usted de lo que hizo fulano. Dios le va a pedir cuenta a usted de lo que usted no hizo o de lo que usted dejó de hacer. Nosotros debemos de aprender a ver a Dios nosotros, no a través del otro. Nosotros, dice la Biblia, puesto los ojos en mí, en Jesús. Porque como decía ahorita, nosotros, la iglesia es un rebaño de enfermos. Porque estamos enfermos del pecado. No somos pulcros y santos. No somos inmaculados. Porque todavía todavía nosotros estamos en una tierra imperfecta, llena de pecado. Es decir, que nosotros necesitamos permanecer constante en esta lucha con la carne para no fallarle a Dios, que a veces pasa. Pero ¿qué tenemos nosotros? Abogado para con el Señor. Jesús es nuestro abogado, que cuando nos caemos, Él nos levanta. No nos quedamos en el pecado, salimos de ahí, porque si fallamos salimos del pecado y volvemos, Señor, pero no lo volvemos a hacer. O sea, el Señor, cada vez que nosotros nos caemos, Él nos cuida y nos limpia la herida y nos sana, como un buen padre con su hijo. ¿O qué padre con su hijo? Si su hijo se cae, se da un guayazo, le dice, te me vas de mi casa que no te quiero porque te caíste. Ningún padre hace eso. Si ve que su hijo se dio un golpe, incluso si necesita llevarlo al médico, lo lleva, lo sana, lo cura, lo venda. Se cayó porque le dijiste no pase por ahí, se va a caer, se cayó. No dejó de ser tu hijo por eso. No se vuelve a caer. ¿Por qué? Porque ya sabe que por ahí no se puede cruzar. Se cae.
Y eso pasa con nosotros como hijos de Dios. Cuando nosotros vamos en este camino hacia la luz, hacia la verdad, que es Jesucristo, es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. En este camino hay tropiezos. Satanás siempre va a poner su piedra en el camino. ¿Para qué? Para que el creyente, el hijo de Dios, el que esté buscando realmente a Dios, no pueda llegar a la meta, al final de la carrera. Sin pretender un diagnóstico clínico que corresponde a un profesional de la salud, vale la pena notar el paralelo estructural entre el amador de sí mismo bíblico y los patrones descritos en la psicología como centrados en el yo. En ambos casos, el individuo se convierte en el punto de referencia final de la verdad y del valor, evaluando incluso lo trascendente, incluyendo a Dios, por su utilidad para el propio bienestar emocional. Ay. Y eso todo es en el plano psicológico. Nosotros, el ser amadores de nosotros mismos, porque la Biblia dice que debemos de amarnos, lo vimos al principio, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero el problema es cuando el ego del yo quiere sobrepasar a Dios. Me creo tan inteligente, tan sabio, tan yo, tan estudiado, tan universitario, que me gradué con honores, que fui summa cum laude, que tengo el ingenio más alto del mundo. Eso para Dios es nada. Para Dios no es nada, porque ¿de qué te sirve tener tanta sabiduría si no puedes conocer a Dios? Al creador de todas las cosas, para no tener un discernimiento espiritual de saber quién es Dios, cómo conocerlo, hacerte su hijo. Si todo lo que está a tu alrededor es para tu propio beneficio, para tú cuestionarlo, para tú llevarlo al plano de tu mente, de llevarlo como tu mente lo piensa, así es. Y tu mente es muy pequeña comparada con la mente del Señor. Hoy yo quiero darte un esquema de confrontación que nos puede ayudar a nosotros a evaluarnos internamente y saber si realmente nosotros somos amadores del Señor o somos amadores de nosotros mismos. Si realmente nosotros somos quien decimos ser delante de Dios y delante de los hombres. A veces nosotros creemos que estamos bien y que tenemos lo que se necesita para ser hijo de Dios, pero no nos detenemos a hacernos una evaluación interna de cómo nosotros estamos siendo un olor grato, un perfume de olor grato para el Señor. La canción que cantamos al principio de ¿cómo que se llama? Jesús Romero Santos. Jesús Adrián Romero. La canción de él decía que quiero ser grato perfume. Tal como soy. Tal como soy. Pero el tal como soy es entregado al Señor. Porque Él te hizo. Él sabe quién eres tú. Él te conoce a ti más que a ti mismo. Y Él sabe cómo confrontarte y cómo cambiar tu vida. Él sabe qué tú necesitas para ser diferente o caminar diferente por el camino que tú vas, no es el correcto. Él te puede enseñar. Pero tú tienes que abrir tu mente, tú tienes que abrir tu corazón, tienes que abrir tu alma y dejar que Él entre, porque Él no entra como un loco ni como Satanás. Él toca. En la semana pasada leímos en Apocalipsis que Él está a la puerta y llama. Él toca. Y el que oyere su voz, abre la puerta, porque la puerta solamente se abre de adentro. Él no la empuja, Él no la abre. Se abre de adentro, usted la abre, es usted que la abre. Y si usted la abre porque oyó la voz de Dios, porque su oído espiritual se despertó, entonces usted
va a cenar con el Señor, porque Él dice, y yo entraré con Él y cenaré con Él. En la cena con los 12 apóstoles, el Señor partió el pan con sus apóstoles, bebió el vino con los apóstoles, le habló de su muerte y de su resurrección. Y dijo que todas las veces que hiciéramos la Santa Cena, lo hiciéramos para recordar, para conmemorar eso que Él hizo en la cruz. Y que resucitó al tercer día. Entonces, nosotros debemos de morir al yo. Debemos de morir en la cruz. Cuando Él se sienta con nosotros, nosotros debemos de ir a la cruz y morir para resucitar con Él. El primer paso que te voy a invitar que hagas es que te hagas un análisis, un examen, un autoexamen. Y para eso vamos a ir a Salmos. Salmos 139, del 23 al 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. No dice en el camino del mundo. En el camino eterno. Dice, mira a mí, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Yo le decía a mi hermoso hoy, el ser humano no piensa bien. Puede tener momentos de lucidez, pero la mayoría de veces piensa cosas malas. Y tú tienes que estar reprendiéndote la mente. Eso no viene, ese pensamiento no viene de Dios. Y tú tienes que estar callando la voz de tu mente que te dice cosas que no vienen de Dios. Y eso está en nosotros, porque nosotros somos pecadores. Y estamos batallando con eso. Pero hay pensamientos que se quedan ahí, mire, guardaditos. Guardaditos, se van quedando. Y usted no los saca, no los reprende, no saca de él, no lo saca de usted. Se quedan adentro. ¿Y qué va haciendo eso? Se va multiplicando como una célula. Se va poniendo grande hasta que se vuelve un tumor. Cuando eso se vuelve un tumor, que explota, que sale el pecado, porque ¿qué es lo que hace la enfermedad cuando sale que ya no tiene cura? Muerte. Cuando una enfermedad no tiene cura, solamente un milagro, Dios lo puede salvar. Igual el pecado. Cuando sale el pecado, lo que va a traer es muerte. Y solamente un milagro te puede salvar. Entonces, todos esos tipos de pensamientos guardados en nuestro corazón hace que nosotros estemos dañados por dentro. Aún del pasado, de la infancia, de la niñez, de todo eso guardado. No, porque yo sufrí, porque yo pasé. Eso pasó ya. Sácalo de ti. Ahora tú estás vivo, ahora, disfrutando momentos que quizá otros quisieran disfrutarlo y tú estás vivo y otro no lo está. Entonces nosotros debemos agradecer a Dios por todo el camino cruzado, caminado, trascendido por nuestra vida, que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Hoy podemos ver a Cristo. Hoy podemos ver su salvación. Es por fe que lo vemos. Amén. Segundo paso. Diagnosticas. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Preguntas. Preguntas que tú te hagas a ti mismo. Después de tú pedir una examinación del Señor en tu corazón, tú te vas a preguntar: ¿leo la palabra buscando obedecerla? ¿O busco en ella una licencia para lo que ya decidí? Si decidiste hacer algo y estás buscando algo que te confirme que tú quieres hacer en la palabra, eres amador de ti mismo. Cuidado. He usado frases como Dios me entiende o Dios quiere mi felicidad para evitar un mandato claro de las Escrituras. Cuidado, porque Dios es amor,
pero Dios es justo. Dios es justicia. Y si Él te ama, también va a ser justo con lo que necesitan justicia. Y lo que tú estás planificando o decidiendo no es justo, no es honesto, no es de buen nombre, Él no te va a apoyar en eso. Y tú no vas a encontrar en su palabra algo que te dé licencia para hacer tal cosa. Me incomodo, evito o minimizo un pasaje bíblico cuando contradice directamente mi deseo actual, perdón, o sea, cuando yo encuentro una palabra en la palabra de Dios, un texto bíblico, lo pongo como, no, eso no me dice mucho. Lo desecho porque contradice lo que decidí en ese momento. Ningún verso es poco. Hasta un no de un versículo bíblico nos habla a nuestra vida. Un sí, un no, una coma nos habla. Busco predicadores, contenido o consejo que me afirmen y evito a quienes me confrontan. Habemos muchos así, que buscamos el consentimiento de los pastores de las redes antes de permitir que el pastor de mi iglesia me lidere, me corrija, me dirija, me sermonee o lo que sea que usted lo quiera interpretar. Preferimos la distancia, usted allá y yo aquí. Pero déjeme decirle que el pastorado es como el hogar de la casa. El hogar materno, paterno. El pastorado es así. ¿Por qué es así? Porque las ovejas del Señor son cuidadas por el pastor. El pastor las cuida, las alimenta, le da el sustento que necesita dentro del rebaño. Cuando el pastor te busca y te lleva al rebaño, es para que tú seas sanada y para que tú, siendo oveja, paras ovejas dentro del rebaño. Ahora bien, si tú como oveja decides, yo me quiero volver cabra, las cabras no están en el rebaño, las cabras están montadas, brincando monte. Entonces, no puede el Señor buscar las cabras si no son ovejas. Si son ovejas, el Señor las sale a buscar, pero si son ovejas. Y la Biblia dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y si es oveja, no se va a ir. Son las cabras las que se van. Son los chivos los que brincan monte. Yo fui chivo. Y no me enorgullezco o no enorgullezco de eso. Fui chivo porque brinqué de una congregación a otra. Pero cuando entendí que eso no era fructífero ni para mí ni para el que al que yo le predicara, no era de testimonio para otra persona. Yo no estaba siendo alimentada de una manera correcta. ¿Por qué? Porque cuando usted come en una casa allí, en otra casa aquí, y allí come otra, a usted le va a dar un choque de sazón. Usted tiene que estar en su congregación recibiendo a donde el Señor lo sentó, lo afirmó. Cada congregación Dios la ministra como Él quiere. Y cada congregación tiene una visión que Dios le dio. Si usted está de acuerdo con esa visión, quédese ahí. Trabaje por esa visión. Porque la visión se la dio Dios a los líderes de la iglesia. No fue a las ovejas, fue al líder de la iglesia. Entonces, cuando el líder tiene una visión, nosotros como ovejas queremos empezar a hacer berrinche. No, porque yo creo que no es así. Y empecemos a tener actitudes y acciones de nosotros como cristianos, queriendo saber más o teniendo más conocimiento. Y es probable que tengamos más conocimiento, pero no tenemos la revelación. Cuando no tenemos la revelación, entonces nosotros no estamos actuando como Dios quiere. Paso 3, confrontación directa.
Dice 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si estáis reprobados, no. Cristo no está ahí. No lo busques, no está ahí. Tienes que conocerte a ti mismo si realmente estás en la fe. Si tú realmente estás haciendo lo que su palabra, lo que Jesucristo nos mandó a hacer. En el nuevo pacto. No en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, lo que Jesús nos mandó a hacer. Confesión concreta. Si confesamos, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es justo. Perdón, déjeme leer la referencia del versículo anterior. Dice, en este paso se nombra la conducta con precisión, no con términos vagos como a veces fallo, sino identificando el área específica en la que el deseo propio ha gobernado por encima de la palabra. Si con nosotros examinamos este versículo, nosotros tenemos que ver nuestra conducta con precisión y no decirle al Señor, yo te fallé, no. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Sino identificando el área específica en la que el deseo propio ha gobernado encima de la palabra. Identificar eso. Luego está la confesión, paso número 4. Si confesamos a nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. O sea, hay un espíritu en nosotros. Hablábamos ahorita que el espíritu es quien gobierna el alma. Pero el espíritu, ¿qué? El espíritu renovado, un espíritu gobernado por Dios. Y dice aquí, renueva un espíritu, o sea, mi espíritu recto dentro de mí. La confesión bíblica es específica, no genérica. David en el Salmo 51 dice, no dice, he fallado en general. Él nombra su pecado con precisión delante de Dios. Él dijo, fue infiel, soy infiel. Fui mentiroso, soy mentiroso. He matado, maté. Es por nombre que se le llama el pecado. Paso 5. Sumisión activa. Es activa, no pasiva, activa. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mire aquí, qué curioso. Dice la Biblia, someteos pues a Dios. Para poder resistir al diablo, hay que estar sometido a Dios. Y Él huirá de nosotros. Dice, acercaos a Dios. ¿Quién es que se tiene que acercar? Nosotros. Y Él se acercará a ustedes o a nosotros. Humíllate. No te creas la última Coca-Cola del desierto, que tu historia es la más grande del mundo y es la que hay que poner. No. Aquí el protagonista de tu historia se llama Jesucristo. Y nadie puede decir que Él no pasó lo que tú has pasado, porque Él sufrió por ti en carne viva. Y por mí. Todo lo que nosotros hoy decimos que estamos pasando. Si usted no ha visto alguito de lo que le pasó, les recomiendo que vea La Pasión de Cristo con Mel Gibson. Que hay alguito de lo que a él le pasó. Alguito. Paso número 6. Renovación del entendimiento. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no mi voluntad. Es la voluntad de quién, de mi Dios, de mi Padre. La renovación no es un evento único. Es un proceso sostenido de reeducar el pensamiento y el deseo
conforme a la palabra, no conforme a la cultura, ni al impulso emocional del momento. ¿Se entendió? Nosotros no podemos renovar nuestra mente a la cultura. Porque yo estoy aquí en Europa, ahora yo tengo que hacer todo lo que hace la cultura europea. No. Porque yo he creído en la cultura de la palabra. Y la palabra me dice que hay cosas que aquí en esta cultura no están bien. ¿La voy a hacer? No, porque Dios no es cultura. La cultura la inventan los hombres. Dios es Dios, nuestro creador. Y Él sabe quiénes somos nosotros. Pero Él quiere ver en nosotros una actitud diferente. Él no quería que Adán pecara. Él quería que Adán decidiera por él. Él quiere que nosotros decidamos por él. Por encima de lo que sea. Él no quiere que nosotros nos perdamos porque simplemente yo no quiero hacer su voluntad. No. Él quiere que tú lo ames como Él te ha amado. Como Él entregó a su Hijo por ti y por mí, para morir en la cruz del Calvario, para que tú y yo hoy pudiéramos tener gracia y hablar de su palabra, de su propósito, hablar de su misericordia, hablar de su amor y de la vida eterna que Él nos ha regalado. Así que si nosotros entendemos y conocemos a Dios, no seamos amadores de nosotros mismos. No nos conformemos a este mundo. Porque nosotros no podemos tener mentalidad de este mundo. Nosotros aquí somos embajadores del reino de los cielos. Y aquí nosotros no vamos a hablar de lo que el mundo ofrece, sino de lo que se ha planificado para ti en el reino de los cielos. Amén. Que se ha preparado para tu vida en el reino de los cielos. Pero para eso tú necesitas venir a Jesús. Para eso tú necesitas cambiar tu vida. Para eso tú necesitas cambiar desde adentro hacia afuera. No ser amador de ti, ni ser egocéntrico. No tener tu historia como la última historia del mundo, la más dolorosa. Porque hay cosas peores. En el mundo entero hay cosas peores. Hay muchísima gente pasando hambre. Muchísima gente viviendo en medio de guerras. Que oramos por ella y por aquellos misioneros que están allí dando la cara por ti y por mí, predicando el evangelio ahí. Porque también es nuestro deber. Es nuestro deber ayudar y predicar ahí. Pero ¿qué hacemos? Sacaliñamos de una vez, no, porque los cristianos no me quieren que le estén dando. Y que cuarto para allí, cuarto para allá. Pero hay gente allí trabajando. Hay misioneros. Hay mucha gente secular, pero hay misioneros que no tienen ni uno y se van con lo que Dios le puso en la mano a trabajar. Para que almas sean salvas. Y ese es el verdadero trabajo. Almas que sean salvas para el reino de los cielos. No salvas para que hagan y deshagan en el mundo y como quiera se vayan con Satanás. Y perdón si esto le causa incomodidad a muchos. Pero la verdad es que si usted no decide ahora para salvación, no se apunte que en la eternidad no hay purgatorio. En la eternidad no hay un lugar donde usted va a ir para que la gente rece por usted y usted se vaya para el cielo. Eso no existe, eso no es verdad. Eso no es bíblico. Y si usted quiere puede investigar sobre la historia. De dónde salió el purgatorio. Investigue. Que el purgatorio es algo inventado para los rezos, para la cuestión esa de que usted haga diablura aquí y no se prepare para irse a la eternidad. Prepárese. Que los rezos de nadie lo van a sacar del infierno. Es usted haciendo una decisión. Es usted decidiendo cambiar su vida, buscar a Cristo y cambiar de rumbo. Así es. No es nadie más haciendo nada para usted, es usted mismo. Porque la Biblia dice, al que creyere en mí, bautízalo. No al que tú le reces, no al que tú le ores para que lo salte. No dice eso. Tenga cuidado. Esas son fábulas. Cosas que gente se inventaron. La verdad, tal como está escrita, usted tiene que aprendérsela, practicarla, guardar en su corazón, amarla y hacerla eficaz en su vida. Y séptimo y último paso, plan de acción concreto. El examen genuino termina en obediencia práctica.
no solo en emoción y buenas intenciones. Se sugiere identificar un paso de obediencia específico para esta semana. Una conversación pendiente, una decisión que debe corregirse, un hábito de lectura sometida en vez de selectiva y una restitución concreta. Ese plan de acción concreto es lo que lo va a llevar a usted al siguiente nivel. Una obediencia a la vez. Amén. Un paso de obediencia específico. ¿Qué Dios está pidiendo de ti? Obedece. ¿Qué Dios ha puesto en tus manos para hacer? ¿Qué don te dio Dios para desarrollar? ¿Qué talento? Porque a través de ti otros vendrán al camino del Señor. Y de eso Dios te va a pedir cuenta a ti. Y yo le hablo a la iglesia, yo no le hablo al inconverso, porque el inconverso no sabe de lo que yo estoy hablando. Estoy hablando con la iglesia de Jesucristo, amadora de sí misma, que está sentada en la iglesia, siendo miembro de la iglesia, mas no haciendo el trabajo de Dios. La mies es mucha, pero los obreros somos pocos. Y necesitamos obreros aprobados, según la palabra, para llevar el mensaje de verdad al corazón necesitado. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? No hay excusa para los que digan, no, es que yo no sé hablar. Jeremías no hablaba. Y el Señor dijo, no te preocupes, que yo pondré la palabra en tu boca. Moisés le dijo, yo soy gago. No te preocupes, que también te voy a poner gente que hable contigo. Te voy a mandar Aarón contigo. Dios quiere corazones dispuestos. No disponibles, porque disponible hay mucho, pero no están dispuestos a hacer nada. Dispuestos a hacer la obra del Señor, porque el tiempo se está acabando. El tiempo está cerca. Y no queremos que el Señor nos encuentre con una mano adelante y con la otra atrás. Porque Él dice en su palabra, por su fruto yo los conoceré. Es por los frutos. Vamos a ver si usted es una mate mango, a ver si usted va a tener qué en la mano. Si usted es una mate mango que Dios puso en su iglesia, usted tiene que tener mucho mango, porque es por su fruto que lo va a conocer. Y estoy hablando paradójicamente. Si usted es un adorador, o usted es un servidor, un predicador, un evangelista, un profeta, lo que sea que Dios haya puesto en usted, desarróllelo y trabaje para el plan de Dios antes que el suyo. Porque cuando usted somete el suyo al plan de Dios, oye, es que Dios no se queda con lo de nadie. Dios no se queda con lo de nadie. Dios le multiplica al 100 por 1 a aquel que se somete a Él. Y podemos ser testigos de eso. ¿O no, mi amor? Así es. Dios tiene el control de la vida de nosotros. Cuando nosotros no sabemos para dónde ir ni para dónde coger, entrégate a Él y punto. Amén. Ten fe que él sabe lo que está haciendo, tú no, pero Él sí, porque Él conoce el pasado, el presente, el futuro y la eternidad. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nadie. Somos seres finitos y Él es inmortal. Entonces nosotros no podemos confiar en nuestra eternidad, en nuestra propia prudencia. Cuidado, señores. Nuestra prudencia, nuestro corazón, nuestro pensamiento no son los que nos van a llevar a nosotros al cielo ni a la vida eterna. No. Es el ser obediente a su palabra. El trabajar como siervo fiel para Él. En honrar y temerle a Él en toda situación y en toda circunstancia. Darle el trono a Él de nuestra vida, de nuestro negocio, de nuestra casa, de nuestros hijos. Es a Él. Y cuando nosotros reconocemos eso, sentimos paz. Porque tú no fuiste que hiciste el mundo, fue Él que lo hizo. ¿Te lo va a echar arriba? No. Él es que sabe cómo va a suceder la cosa. Tú no sabes. Porque como tú no sabes, ora y entrégate a Él. Porque tú no sabes si mañana te vas a morir. Tú no sabes si mañana vas a amanecer vivo o si vas a amanecer sano. Pues tú te acuestas bien y mañana puedes amanecer con gripe. ¿O no?
te acuestas vivo y amanece muerto. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo para no ser ávaros, para no ser ambiciosos, para no ser amadores de nosotros, para no ser mentirosos, falsos ante Dios? Necesitamos ser íntegros y necesitamos ponernos a cuenta como iglesia. Aquellos que dicen creer y conocer a Dios, ponerse a cuenta con el Señor de lo que realmente somos, de adentro hacia afuera, y de lo que estamos haciendo a nuestro alrededor. Cómo estamos impactando a la gente afuera, con nuestro testimonio, con lo que decimos, con lo que hacemos, para que esas personas que allá afuera están necesitando a Dios lo puedan conocer. Amén. Él no mandó ángeles, Él mandó al pueblo de Dios que está aquí en la tierra, al ser humano que le sirve, al ser humano que le ama, que muere por esta causa. El morir por esta causa, Señor, no es cualquier cosa, es un privilegio. Más que morir por tu patria, es morir por el propósito de Dios. Y dígase, no estoy hablando en contra de la patria, pero sí, morir por la causa de Dios es mejor que morir por la patria. Dios le bendiga, Dios le guarde, que el Señor esté en sus corazones, tratando de que esta palabra le haya tocado lo más profundo de su ser y que haya podido entender un poco de lo que el Señor quiere con el corazón que le ama. Amén. No solo sea oidor, también sea hacedor de la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga y como decimos, como dice la pastora, que la palabra la guarde en su corazón y que sea de buen provecho para su alma. Amén. Y continuemos orando por Venezuela y algo por ahí por la red que está pasando con Venezuela otra vez. Y hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén.